Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra clase 15 de Historia de las Matemáticas. Hoy día vamos a estar hablando sobre Bernard Riemann, Joseph Fourier y Srinivasa Ramanujan, tres matemáticos que dejaron una huella muy profunda en la historia de las matemáticas y que seguimos descubriendo eh, justamente la profundidad de sus desarrollos. Bernard Riemann fue alumno de Gauss, alumno de doctorado. Eh, de Gauss estuvimos hablando la semana pasada. Eh, Riemann fue uno de sus alumnos más destacados. Lo que destaca de Riemann son bastantes cosas. Tal vez lo que más me llama la atención a mí es que fue un matemático de A a Z, o sea, no fue alguien que se interesara por los problemas de la física, por los problemas de la cartografía, por los problemas de la astronomía, por problemas de ninguna otra índole que no sean puramente matemáticos. Y tal vez el espíritu de la época permitía que alguien pudiese desarrollarse en esa época de la historia exclusivamente en matemática. Y tal vez eh, ya la disciplina estaba lo suficientemente madura como para que existieran personajes como Bernard Riemann. Eh, bueno, ya vamos a estar discutiendo sobre sus muchos eh, aportes al, a la disciplina. Entonces, bueno, para poner en contexto, Bernard Riemann nace un 17 de septiembre de 1826 y muere en 1866, muy joven. Matemático alemán, ¿cierto? Alemán igual que Gauss. Hizo contribuciones al análisis, teoría de números, geometría diferencial y geometrías no euclidianas, como estuvimos discutiendo en parte de la clase pasada con su profesor de tesis Gauss. Eh, es conocido entre otras cosas, por la integral de Riemann. ¿Qué es la integral de Riemann? Bueno, es este cálculo de área bajo la curva de la función f de x aproximado como un límite infinito de productos de cuadraditos tipo base por altura. Entonces, básicamente, aplicando este método de exhaustión, ¿cierto?, que ya se conocía desde los griegos, Riemann escribió y decir, bueno, en verdad cualquier función, el área bajo la curva de cualquier función puede ser escrita, puede ser expresada como el límite de bases por altura, digamos, que son cálculos de áreas, sumas de bases por altura, que son cálculos de áreas que uno sí sabe, ¿cierto? Porque el área de un cuadrado es base por altura. Y si uno pone cuadrados lo suficientemente pequeños, lo que va a pasar es de que al final, en el límite de ese proceso, voy a estar aproximando a la perfección. O sea, ya va a dejar de ser una aproximación, sino que va a pasar a ser una igualdad en el límite infinito, y eso me va a permitir calcular la integral, que justamente la integral es el área bajo la curva. Entonces resulta que, bueno, esa definición matemática es muy sólida, hace uso de un conjunto de saberes que ya se habían consolidado en periodos previos de la historia, límites, sumas infinitas, ¿cierto?, que les llamamos series, estudios de convergencia de estas series. Entonces, bueno, es una de las herramientas más importantes que se ocupan hasta el día de hoy. Ustedes las van a ver en los cursos de cálculo integral, sin duda la versión oficial
del cálculo hoy es con Riemann. Después, bueno, aparecen unas ciertas sofisticaciones un poco más adelante cuando uno quiere hacer teoría de probabilidades, y ahí, bueno, se cambia un poco la interpretación, y bueno, uno empieza a ocupar lo que se llama la integral de Lebesgue, eh, que para todo caso práctico, digamos, es lo mismo que la integral de Riemann, pero bueno, hay casos más sutiles, más propios de la teoría de probabilidades avanzada, que hace que en verdad se requiera otro tipo de interpretación de la integral, otro tipo de objeto matemático para tratar eh, la teoría de probabilidades. Pero como decía, la mayoría de las integrales que ustedes van a ver en el resto de las aplicaciones de ingeniería y de matemática aplicada va a ser la integral de Riemann, sin duda. Por eso su importancia. Bueno, estudió superficies de lo que hoy conocemos como superficies de Riemann, y un tratamiento geométrico del análisis complejo. Ahí hizo tremendos aportes también. Tiene un artículo muy famoso de 1859 sobre la función de conteo de números primos, que contiene una de las versiones originales de lo que se conoce como la hipótesis de Riemann, que tal vez es el problema matemático más famoso, abierto, no resuelto, de la época contemporánea. O sea, quien resuelva la hipótesis de Riemann, sin duda va a ser el equivalente a premio Nobel o premio Abel, y si es menor de 40 años, probablemente medalla Fields, porque este sin duda es uno de los problemas más importantes de la matemática, eh, o sea, uno de los problemas abiertos más importantes de la matemática moderna. Entonces, bueno, ya habíamos hablado en clases anteriores de sus contribuciones en la geometría diferencial, y bueno, también habíamos dicho que justamente la matemática que desarrolló Bernard Riemann, la matemática que le permitió a Albert Einstein eh, expresar y demostrar que en en una teoría, que es la teoría general de la relatividad, el espacio-tiempo es solamente una construcción geométrica que se deforma en la presencia de masas, y básicamente esa es nuestra versión oficial contemporánea de la acción de la gravedad. O sea, la acción de la gravedad ya no es esta Gm1, m2 partido por distancia al cuadrado, sino más bien una deformación del espacio-tiempo por la presencia de masas. Entonces, como veíamos justamente en la clase anterior, ahí en la ecuación, esta conocida ecuación famosa de Einstein, hay por un lado puramente geometría, por otro lado hay puramente física. Cuando uno dice puramente geometría, ahí está hablando de la geometría de Riemann, justamente, no es la geometría plana de Euclides. Bueno, lamentablemente no voy a poder introducir el problema de la función de la hipótesis de Riemann. Hace referencia a los ceros de la función z de Riemann, que ya es bastante complicada, de los ceros no triviales incluso de la función cero de Riemann. Pero sin embargo, para que se hagan una idea, es una hipótesis sobre los ceros de una función en variables complejas. Por eso aparecen las nociones de polos, de ceros no triviales, la noción de banda. Pero en fin, este slide lo muestro solo por razones más estéticas, motivacionales, más que para intentar darle sentido a la hipótesis de Riemann, porque sin duda requiere de matemática más avanzada de la que tienen en primer año. Entonces, bueno, ¿quién fue este personaje, Bernard Riemann? Bueno, fue un matemático, ¿cierto?, que
que vivió en Alemania, que se educa casi de manera autodidacta. Habían instructores que iban a su casa. No asistió a ninguna escuela pública. Él vivía en pequeños pueblos. Se trasladó varias veces, pero vivió en varios pueblos en Alemania. A temprana edad conoció los trabajos de Euler y de Legendre, y desde temprana edad fascinó a sus instructores, maestros, y bueno, eh, como les comenté, en algún momento llega a ser alumno de Gauss, que fue su maestro. Con él fue con la persona que logró realmente desarrollar todo el potencial de su intelecto. Y su tesis fue esencialmente sobre las funciones en variables complejas. Y bueno, fue después cuando empieza a desarrollar aspectos de la geometría diferencial. Ya conocía los trabajos de Cauchy, conocía los trabajos de otros matemáticos contemporáneos alemanes. Y bueno, básicamente ese fue Bernard Riemann. Otro personaje importante en la historia de las matemáticas de aquella época fue Jean-Baptiste Joseph Fourier. Bueno, él nace en 1768 y muere en 1830, o sea, vive en la plena era de la Revolución Francesa. Recordemos que la Revolución Francesa ocurre en 1789. Y vamos a ver un poco más adelante que él trabajó para Napoleón, justamente, incluso lo acompañó en una gran expedición que se hizo en Egipto. A diferencia de Riemann, sí fue matemático y físico, y bueno, empieza a su investigación en el vínculo entre el análisis armónico, o sea, análisis de funciones periódicas, de vibraciones y problemas de transferencia de calor, que bueno, en esa época no se sabía muy bien si estas dos cosas tenían que ver o no. Fourier justamente ya conocía los trabajos de matemáticos previos sobre el análisis, y básicamente lo que logra es algo así como descubrir los átomos propiamente tales de las funciones. Él descubre que cualquier función continua puede ser aproximada como una serie infinita de senos y cosenos, o sea, las funciones continuas no son más que sumas de de senos y cosenos. Entonces, justamente con esto, él logra identificar cuáles son las raíces más profundas de las funciones continuas. Bueno, y eso ha tenido tremendas implicaciones eh, en la vida moderna, en la tecnología, sobre todo en imágenes médicas. También de manera anecdótica descubrió el efecto invernadero, efecto de los rayos del sol, y bueno, cómo interactúan básicamente con la atmósfera para generar un efecto que se llama el efecto invernadero. Ya también lo vamos a discutir, tal vez, o sea, lo van a discutir probablemente en cursos más avanzados de física. Entonces, bueno, él trabaja en la teoría analítica del calor y descubre básicamente las soluciones, y es capaz de plantear el problema del calor como un problema de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir ecuaciones que hacen intervenir derivadas parciales de funciones. Entonces, básicamente aquí podríamos asociar al color rojo oscuro, ¿cierto? Una temperatura muy, muy alta. Imagínense una tetera apoyada justo en el punto más rojo oscuro de la imagen que están viendo a la derecha. Bueno, si uno mide la temperatura en los entornos, supongamos que está apoyada sobre un material conductor del calor. Entonces, si uno se va parando en direcciones radiales en torno a la tetera, si uno se para muy cerca, ese punto va a estar muy caliente, y en la medida que ustedes se alejen,
se va a encontrar cada vez menos caliente, cada vez más frío. Y bueno, eso bajo el supuesto de que la fuente de energía, en este caso la tetera, está a una temperatura elevada y constante. Entonces, si uno hace intervenir además el tiempo aquí, uno debería ver después que el tiempo transcurre. O sea, si uno pudiera ver una película de esta imagen en el tiempo, uno vería que todo se transforma a azul. O sea, la fuente de calor va perdiendo su propiedad de poder conservar esa temperatura, entonces la va a ir perdiendo, y sus entornos también se van a ir tomando la temperatura ambiente, que es la temperatura que está fuera del foco, o sea, esta temperatura azul. Entonces uno vería el azul acercarse cada vez más al centro y eventualmente todo se volvería azul. Entonces, por eso es importante saber el concepto mismo de ecuación diferencial parcial. Aquí tiene que ver con parcial. ¿Por qué? Porque hay una dimensión del espacio. Aquí, al menos en esta imagen, hay dos dimensiones bastante claras, ¿cierto? El eje X, el eje Y, y hay una tercera dimensión que es el tiempo. Entonces, cuando uno dice ecuación diferencial parcial, uno dice, bueno, es una función que depende de la coordenada, de las coordenadas, ¿cierto? De tu coordenada X, coordenada Y, y el tiempo también. Entonces va a cambiar, esta función va a cambiar, que es la cantidad de calor, va a cambiar si yo cambio X, si cambio Y y si cambio el tiempo. Bueno, esa es básicamente la idea detrás de una ecuación diferencial parcial. Y bueno, y resulta que la ecuación diferencial parcial que describe justamente la propagación del calor, en este caso en dos dimensiones, pero en cualquier dimensión, es una ecuación que hace, una ecuación diferencial parcial que hace intervenir dos derivadas en, en, en espacio y en tiempo, y su solución básicamente son senos y cosenos. Entonces, de esta forma descubre que, que toda esta teoría de vibraciones, de frecuencias, tenía que ver finalmente con teorías del calor. Tremendo descubrimiento para la época. Entonces nace en Auxerre, hijo de un sastre, queda huérfano a los 9 años. Bueno, la historia no es particular la historia de los matemáticos, porque probablemente ya en esta quinta o sexta clase que he venido haciendo de historias de la matemática, historias de matemáticos, han visto historias bastante trágicas de huérfanos, muertes de padres, violencias intrafamiliares, entre otras cosas. Y yo creo que no es nada particular de la historia de los matemáticos. Es la historia de una época mucho más violenta, es una época donde había mucho más pobreza, una época donde la gente moría mucho más joven, y en algún sentido eso muestra el progreso que hemos tenido a través de la historia en muchos aspectos. Bueno, eso es como una nota al margen. Entonces, todavía había en esa época una tradición católica muy fuerte en Francia. Fue recomendado por el obispo de Auxerre básicamente para seguir estudios en teología. Sin embargo, bueno, tal vez por circunstancia y también por sus méritos académicos, él pasa a ser parte del cuerpo científico del ejército de Napoleón. Él tomó una parte prominente en la promoción de la Revolución Francesa. Fue encarcelado durante la época del terror. En 1795 fue nombrado finalmente miembro de la École Normale y posteriormente fue el director, sucediendo justamente a Joseph-Louis Lagrange, que es un matemático importantísimo también en la historia de la matemática. Dicho sea de paso, él no era francés, era italiano, Lagrange, de Torino. Y bueno, la École Polytechnique hasta el día de hoy, no sé si por honor a esta época, fue una
sigue siendo una institución fundamental, pilar en la República Francesa, eh, y hasta el día de hoy tiene una tradición más bien militarista de sus alumnos. Entonces, bueno, él parte acompañando a Napoleón Bonaparte en su expedición egipcia en 1798. Como asesor científico, van recolectando distintas piezas de cierto valor arqueológico, que dicho sea de paso están en el Museo del Louvre hasta el día de hoy. Eh, Contribuyó también en aspectos culturales en el Instituto Egipcio, en particular con documentos de tipo más matemático. Y bueno, después de un cierto tiempo, él vuelve a Francia y sigue desarrollando matemáticas. En particular desarrolla la teoría de las series de Fourier. Las series de Fourier eh, es una forma de transformar en algún sentido funciones desde el dominio de las frecuencias a funciones en el dominio del tiempo del espacio, digamos, cual sea el eje X que uno elige. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que funciones bien irregulares, como por ejemplo estas funciones tipo cuadrado, pueden ser aproximadas como funciones tipo onda, seno, coseno, incluso funciones, bueno, el semicírculo, es bastante evidente que se puede hacer, pero incluso esos triángulos, esas funciones bastante irregulares pueden ser de todas formas aproximadas como sumas de senos y cosenos. Entonces al principio, como ven, estas ondas de color más claro, son las primeras iteraciones que uno hace. Entonces, por ejemplo, el cuadrado, uno pasa por arriba y baja, uno sabe que sube y baja. Pero esa es una aproximación muy mala, entonces ya una segunda aproximación haría algo así. Una tercera ya se quedaría arriba un tiempo y se quedaría abajo. Después la cuarta ya es más fina, la quinta, ya la sexta ya se parece mucho al, al cuadrado ese, o sea, esa función de tipo escalera. Y en el infinito eventualmente eso llega a un, a un límite donde la cosa es, el error es despreciable. Así. Y bueno, un último matemático del cual les voy a hablar es Srinivasa Ramanujan. Este es sin duda un gigante en la historia de las matemáticas, no solamente por sus aportes propiamente tales, sino porque si bien todos los matemáticos de los cuales he estado hablando anteriormente tienen vidas trágicas y son muy pobres y básicamente tienen vidas bastante complicadas, sin duda. El que la tuvo más complicada y tuvo más desfavorecido de todos ellos fue Srinivasa Ramanujan, matemático indio, que vivió durante el gobierno británico en India. Recordemos toda la historia de Gandhi y compañía, justamente para independizar y liberar a India de lo que ellos consideraban esta invasión británica. Bueno, no tuvo ni un entrenamiento formal en matemáticas puras. Él fue educado como estaría educado incluso hasta el día de hoy un niño muy, muy pobre en, en, en India. Eh, Sin embargo, solo con un par de libros que fue consiguiendo y bueno, mucho esfuerzo personal, fue descubriendo muchos aspectos de la teoría de números, esencialmente, las series infinitas, fracciones continuas, problemas matemáticos. Desarrolló justamente, tal vez por no estar en contacto con ninguno de los matemáticos importantes de la época, por estar en India, en un pueblo pequeño,
Eh, no, la verdad no tenía idea de qué es lo que estaba pasando en las matemáticas contemporáneas. Eh, Sin duda sus pares, sus compañeros, sus profesores se daban cuenta de que este tipo era fenomenal. Dicho sea de paso, hay una película que se llama El hombre que conocía el infinito, que salió hace no mucho, que es bastante interesante, que cuenta un poco la historia y los problemas que tuvo Ramanujan en su vida en general. Y, y bueno, él, él en algún sentido intuía que tenía dedos para el piano, en algún sentido, que había desarrollado cosas que no estaban en sus libros, que parecían ser aportes a la matemática, pero sin embargo nadie en su entorno lo podía ayudar. Imagínense una analogía, algo así sería como alguien en la selva ecuatoriana, matemático, le llega un libro de análisis moderno y de alguna forma logra no solo aprender, sino que descubrir relaciones nuevas que no están en ese libro. Sin embargo, en su selva, en esa selva, él va a preguntarle al conjunto de personas que están ahí cerca, al profesor de la aldea más cercana, y probablemente un profesor escolar que, por más que haya descubierto un gran talento en el niño, tal vez podía preguntarle a otra persona y otra persona, pero no, no lo podían ayudar realmente eh, a desarrollar justamente todo su talento, ni tampoco a vislumbrar hasta qué punto esos resultados eran novedosos, originales, eventualmente revolucionarios para la historia de la matemática. Entonces mucha gente decía, bueno, no lo podían ayudar esencialmente. Y también hay, pónganse en el contexto de India, todas estas castas, todas estas jerarquías. Un niño no va a molestar a un profesor y menos a un profesor universitario. Entonces hay todo un tema ahí más cultural con el cual hay que empatizar y hay que considerar a la hora de juzgar también al entorno y bueno, como gente como Ramanujan pudo de todas formas hacerse un espacio y desarrollarse. Entonces, justamente buscando matemáticos que pudieran entender mejor su trabajo, él escribe a matemáticos Hardy, uno de los matemáticos más importantes de la época en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, eh, y de inmediato él reconoció en Ramanujan a alguien extraordinario y hace todos los arreglos necesarios para que Ramanujan viajara a Cambridge. Imagínense lo que fue para él viajar a Cambridge en 1913, olvídense de los aviones. Londres no era lo que es hoy día. Hoy día es una ciudad bastante cosmopolita donde hay comida vegetariana, está lleno de indios. O sea, él podría haber hecho, hoy día alguien como Ramanujan la tiene mucho más fácil en varios aspectos. Eh, Él no, él pasaba días sin comer porque no podía tolerar mm, temas religiosos, incluso la carne. Y no solo la carne, sino que todo le parecía, eh, la forma de comer, no solo las formas, las horas, todo le parecía absolutamente inusual, no estaba acostumbrado. Él venía absolutamente de otro mundo, o sea, no existía la globalización, no existía el internet, no existía nada de lo que tenemos hoy día que nos ayuda a sentirnos un poco más conectados con, con el otro. Aquí estamos hablando de otra época donde incluso, bueno, tuvo tremendos episodios de racismo en la Universidad de Cambridge. Bueno, no tiene nada particularmente clasista, pero era en una época donde sin duda los estudios avanzados universitarios no, los cuales llegaban solamente una élite socioeconómica
Bueno, sin duda que Ramanujan no calzaba con un tipo de prototipo en algún sentido de estudiante, profesor de Cambridge. Sin embargo, bueno, Hardy es capaz de descubrirlo en sus escritos, que también estaban desarrollados sin un tipo de formalidad moderna, ni un tipo de formalidad matemática. Si él, como les decía, él no tuvo una educación matemática que le permitiera desarrollar o ordenar incluso sus ideas. Me da la impresión que sus ideas iban más rápido de lo que él escribía, entonces además escribir en inglés probablemente no muy avanzado, sin ningún tipo de orden lógico, pero sin embargo, bueno, solamente un genio como Hardy lo pudo haber descubierto. Bueno, antes del episodio justamente del viaje a, a, a Inglaterra, que como decía, estaba mediado por muchos otros problemas de tipo religioso, de tipo casta, su familia no querían que viajara, salir de la región eh, era un deshonor para la familia y para la casta, él, en fin, tiene que lidiar con todos esos problemas, finalmente decide partir, pero antes de esto, a los 11 años, esto es un episodio interesante, en su casa vivían, como en una suerte de pensión, dos estudiantes probablemente de ingeniería, o sea, tenían algo de acceso a matemáticas, entonces le traían libros a Ramanujan para que pudiera estudiar en la casa. Y él, de muy pequeño, a los 11, a los 13 años también, él les hacía clases a estos estudiantes universitarios que hospedaban en su casa. Ya a los 13 años descubría teoremas sofisticados en matemática por sí mismo. Eh, bueno, completó varios exámenes incluso para ingresar a las universidades en India, que hasta el día de hoy son tremendamente prestigiosas, sobre todo los IIT, bueno, entre otras universidades en, en India. Sin embargo, no tuvo éxito en ninguna de los ingresos, porque las pruebas de selección universitaria, al igual que en Chile, al igual que en muchas partes del mundo, hacen intervenir competencias no solamente matemáticas, sino también de lingüística, de historia, de ciencia, y a él no le interesaba absolutamente nada más que las matemáticas. Entonces, por lo mismo tenía un desempeño muy bajo en todas las otras materias, entonces le era incluso ingresar a la universidad le fue muy difícil. Entonces incluso él abandona eso y se dedica a ser un investigador privado, perdón, un investigador como solitario, como ya lo venía haciendo antes, digamos. Entonces, esa es la forma en que él empieza a descubrir y desarrollar aspectos modernos y muy creativos de la matemática. Entonces, en 1902, él mostró cómo resolver ecuaciones cúbicas. O sea, esto ya se sabía hace mucho tiempo, pero como les comentaba, él no tenía idea de lo que estaba pasando en el mundo. Recordemos que la ecuación cuadrática, la solución es menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido por 2a, siendo a, b y c los términos que acompañan a los polinomios de grado 0, 1 y 2, ¿cierto? O sea, a los coeficientes. Son los coeficientes que acompañan a los exponentes 0, ¿cierto? El C1, B y 2A. Y tenemos una forma cerrada de escribirlo en términos de radicales, ¿cierto? Esto menos B más menos. Sabemos que son dos por el teorema fundamental del álgebra. Para las cúbicas sabemos que son tres soluciones, y bueno, hay una forma de encontrar esas tres soluciones. Y Ramanujan lo descubre solo. Esto le tomó mucho tiempo a los matemáticos italianos, esto estuvimos discutiendo brevemente, estas competencias que habían en Italia entre los distintos reinados para mostrar
el progreso, no solo en arquitectura, en construcción, sino que también en desafíos intelectuales. Los distintos reinados en Italia se desafiaban, una forma de desafiarse era con encontrando justamente las ecuaciones, las soluciones a estos polinomios. Y bueno, Ramanujan muestra para la cúbica, pero también para la cuártica, o sea, para la ecuación de grado 4. Entonces, como ya lo había hecho para 3, para 4, él dice, bueno, lo voy a hacer para 5, sin tener idea de lo que había descubierto un matemático que se llama Évariste Galois, un matemático notable, que muere a muy temprana edad, a los 21 años, en un duelo, como se muestra en la figura a la derecha. Justamente había una pistola, y en esa pistola habían dos pistolas, disculpen, y en las dos pistolas se pone al azar solo una bala. Y se les hace escoger a los dos participantes en el duelo una pistola cada uno. Los dos disparan al mismo tiempo y bueno, lamentablemente la pistola del contendor de Galois era la que tenía la bala, y Galois muere casi instantáneamente a los 21 años. Sin embargo, la noche anterior de su muerte, ya preveyendo la posibilidad de la muerte, él desarrolla gran parte de sus ideas matemáticas y ahí están las bases de lo que hoy consideramos la teoría de grupos, la teoría de las simetrías, y ahí básicamente con esa teoría uno puede demostrar que la ecuación de grado 5 no tiene solución que se pueda expresar como radicales. O sea, no hay solución tipo x1 igual menos b menos raíz de x2 menos c más raíz de no sé cuánto. No hay tal cosa. No sé, solo para mencionar un poco. Un libro que inspiró gran parte de los desarrollos de Ramanujan es este libro de Carr, que se llama Resultados Elementales de Matemática Pura. En 1903, cuando tenía 16 años, Ramanujan obtuvo de un amigo una copia de este libro, el cual lo leyó de A a Z. Este libro tenía más de 5.000 teoremas, y lo sabía al revés y al derecho. Lo estudió por bastantes años, o sea, él estudió en detalle el contenido de este libro, y fue clave para despertar su genio, o sea, para descubrir el talento que él tenía para esta disciplina. Bueno, justamente aquí donde desarrolla. Se da cuenta básicamente de qué es lo que él sabe, y incluso descubre teoremas que aparecían en páginas más adelante, sin que él las haya visto, digamos. Entonces, como anécdota, y para cerrar la clase de hoy, bueno, este tipo de anécdotas las tienen que conocer, son parte de las anécdotas que hacen parte del folclore de la matemática. Entonces, en una conversación alrededor del año 1919, entre Hardy y Ramanujan en la clínica donde estaba Ramanujan, básicamente esperando su muerte, recuerda Hardy la conversación que tuvo. Entonces le dice, bueno, que había viajado en taxi, en el taxi número 1729, la placa era 1799, y para Hardy ese era un número bastante aburrido. Le dice, no, espero que esto no sea un presagio de nada desfavorable. Y Hardy responde, no, es un número muy interesante. Es el número más pequeño expresable como la suma de dos cubos positivos de dos maneras diferentes. 1729 justamente puede ser escrito como 2 elevado a 3 más 1 elevado a 3, y también
puede ser expresado como 9 elevado a 3 más 10 elevado a 3. Imagínense la mente que tenía Ramanujan para que de un número en los cuales estoy seguro que a muy pocos se le viene eso a la cabeza, como en 1729, a mí se me viene un año, se me viene, claro, un periodo de la historia, no se me viene a la cabeza, digamos, mira, es un número expresable de dos maneras distintas como la suma de dos cubos. La tipo es realmente genial. Y bueno, con esto voy cerrando la historia de las matemáticas. Sin duda que ha sido una historia muy sesgada. Yo creo que otro colega lo hubiese dicho de otra manera muy distinta. Es una historia también muy parcial. Nos enfocamos, si bien partimos en Mesopotamia, y creo que cualquier historia de las matemáticas partiría ahí, seguimos en Grecia, pero ignoramos los desarrollos en India, en China, en el mundo islámico, que sin duda fueron fundamentales y bien independientes de lo que fue pasando en la cuna de la civilización occidental, que fue Grecia. Después pasamos justamente a Grecia, y también fuimos ignorando todo el capítulo de los, de los matemáticos italianos, todas las peleas que habían entre los distintos reinados por descubrir esencialmente teoremas de polinomios. Después fuimos avanzando hacia lo que es Galileo, Descartes, Pierre Fermat. Después pasamos por Newton, por Leibniz. Después pasamos por Gauss, Euler, después Ramanujan, Fourier y Bernard Riemann. Y bueno, como les decía, esto es bastante cejado, pero sin embargo ya les permite hacerse un panorama general de cómo se ha ido desarrollando la historia de las matemáticas. En la próxima clase vamos a ver realmente lo que está pasando ahora. Nuevamente va a ser cejado, pero básicamente voy a intentar hacer un panorama general de qué es cuáles son las motivaciones que permiten el desarrollo matemático el día de hoy. Son motivaciones más puras, ¿cierto? La matemática hoy día no es lo mismo que lo que era en aquella época. Hoy día ya es una matemática, es una disciplina independiente, ya las facultades de matemáticas en las distintas universidades van teniendo distintos polos de excelencia. Hoy día la investigación la financian las agencias de gobierno. El panorama ha cambiado muchísimo. Antiguamente también la matemática tenía, como les comentaba, desde la época griega, fue sobre todo la astronomía, el comercio civil, la navegación, los tres grandes pilares sobre los cuales esta disciplina se fue desarrollando. Hoy día eso ha cambiado radicalmente. Hoy día es básicamente la inteligencia artificial, la genética, los desarrollos en neurociencia, en ciencias de la computación. Hoy día es mucho más amplio y variado el espectro en el cual se desarrolla matemática, y también permite pensar de una manera más profunda los desarrollos propios en la misma disciplina. Entonces, bueno, quedemos hasta aquí el día de hoy. Agradezco su presencia virtual y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.